AC. Previamente fue el director regional para Latinoamérica de Geneva Global, una empresa filantrópica con sede en Filadelfia, Pensilvania. En este rol, Jean-Luc supervisaba un equipo de investigación y daba consultoría a docenas de organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe, África y Asia, en el diseño de estrategias de desarrollo y de emprendedurismo local, que producían un cambio económico, social, espiritual y medioambiental significativo. En particular, él ayudó a diseñar, asegurar financiamiento y coordinar una intervención en contra de la trata de personas en Ecuador, en asociación con una importante inversionista multilateral y en el apoyo de 24 organizaciones locales. Jean-Luc tiene una maestría en Desarrollo Económico Internacional y una maestría en Teología Urbana, ambas de Escuela de los Estados Unidos, y es ministro ordenado. Sí, Jackie, también Jean-Luc ha tenido un interés en trabajar entre los pobres urbanos de la Ciudad de México desde abril de 1991. Él ha vivido aquí dos veces, desde abril, dos veces, en 1993 y de 1995 y 96, antes de finalmente regresar a México en el 2005 para seguir la visión de comenzar a Comunidad Mosaico y Transformación Urbana Internacional. Craig ha criado a cerca de 50 países, ha viajado, y disfruta de hacer puentes entre los mundos. Es casado con Chabre, ¿está bien dicho? Y tiene un hijo, bien precioso, yo ya lo conocí y está hermoso. Démosle un fuerte aplauso, por favor, a Jean-Luc. Muy bien, pues buenos días a todos y me da mucho gusto estar aquí con ustedes durante esa conferencia que ya han tenido desde ayer. Rafael, gracias por tu invitación y gracias por tu liderazgo visionario en el hecho de decir cómo podemos apoyar que la iglesia haga impacto en su sociedad. Y me da mucho gusto, soy también pastor bautista, de ver aquí congregaciones y otros pastores, otros ministros y líderes bautistas que tienen una visión para su país, porque amamos a México y queremos que México puede ser un país más justo, donde gente pueda vivir con más dignidad, con vidas vivificantes y saliendo nada más de un estilo de sobrevivencia a un estilo de disfrutar de su vida. Eso es lo que queremos. Eso es lo que somos. Entonces ya escucharon un poquito de mi trasfondo. Y quiero iniciar y vamos a ver que si pueden poner el PowerPoint y vamos a entrar con eso porque quiero iniciar con una pregunta hoy en la mañana. Y la pregunta sería, ¿cuál es la misión de la iglesia? Una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué existimos? Y quiero hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Y les voy a poner en pequeños grupos de 3, ¿ok? 3 y 3 y 3, y si son 4, pues háganse con 4, ¿verdad? Pero un pequeño grupo de 3 personas. Y van a empezar a pensar en esa pregunta, si puedes seguir con el PowerPoint ahí. Si plantarías una iglesia en tu comunidad, y ahorita les voy a poner todos como sembradores de iglesia, ¿no? Si plantarías o sembrarías una iglesia, ¿cómo articularías la misión de esa iglesia? ¿Qué sería el por qué estás en esa comunidad? Y luego vamos a añadir 2 preguntas más. ¿Cómo presentarías el evangelio a toda la gente que está en esa comunidad? ¿Cómo les darías a conocer del evangelio? ¿Y qué esperarías ver dentro de 5 a 10 años? ¿Ok? Una pequeña tarea. Entonces, primero, ¿cómo articularías la misión de tu iglesia? ¿Cómo presentarías el evangelio? ¿Y qué esperarías ver dentro de 5 a 10 años?
Entonces, pequeños grupos, 3 personas, 4 personas, empiezan a dialogar un poco acerca de eso. buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Vemos ese plan de Dios. Posteriormente vemos al Señor en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18. Al Señor. Te voy a decir ahorita. Rápido. Perdón. Hermanos, si esa es la visión del Señor, y el Señor Jesús llegó a hacer eso mismo, y después dice, así como me envió el Padre, los envió a ustedes, nosotros creemos que esa es la misión de nosotros como iglesia. Gracias. Gracias, muy amable, muy bien. Vamos aquí. ¿Cuál es la misión de su iglesia? Bueno, en vista de que queremos alcanzar a gente, la misión es transformar vidas a una vida mejor, viendo que están padeciendo por muchas dificultades, habiendo drogadicción, alcoholismo, todo esto, alcanzar a la gente para transformar sus vidas. Para que tengan una vida mejor. Qué bien. Vamos a un grupo aquí atrás, a ver. René. Sí. Bien, la misión pues finalmente creo que retomamos y caemos en lo mismo, ¿no? De anunciar las buenas nuevas de salvación, de llevar esa sanidad, esa paz, esa tranquilidad a la gente de la comunidad.
insisto, finalmente caeríamos en lo mismo de hacer ese trabajo, pues, de cumplir con la gran comisión. Y el último grupo, vamos a preguntar otra pregunta. ¿Cómo presentarían el Evangelio? ¿De qué forma lo presentarían? Para proclamar las buenas nuevas, pues ¿cómo proclamamos las buenas nuevas? ¿De qué forma lo harían? A ver aquí. Yo creo que tenemos que ver la comunidad en donde esté establecida la iglesia y con base en eso iniciar programas o campañas evangelísticas, y también vimos que tenemos que estar guiados por el Espíritu Santo para que nos indique precisamente qué tipo de campañas podemos hacer, porque pues no es lo mismo estar en una colonia de pocos recursos a una donde hay muchos recursos, ¿no? Tendríamos que analizar eso primero. Entonces, esa iglesia analizaría su comunidad y luego haría campañas evangelísticas. Vamos a ver aquí atrás, ¿qué otro grupo hay aquí? A ver. Pues yo presentaría el plan de salvación simple y sencillamente sirviendo a mi comunidad. ¿Y cómo sirviendo? A través de jornadas médicas. Bueno, yo soy, conozco de plomería. Podría ir y hacer un trabajo de plomería si el vecino requiere. Y a través del servicio, evangelizar a la gente. Entonces, ellos añadirían campañas médicas a su forma de alcanzar a su comunidad. Vamos aquí a un grupo aquí atrás. Nosotros no llegamos a esa pregunta, nos pasamos disertando en la primera pregunta, pero creo que la mejor forma de presentar el Evangelio es dar lo que hemos recibido de gracia, ¿no? El día de ayer nos hablaban acerca del libro de los Hechos, cuando persona que estaba a la puerta del templo, la hermosa, esperando recibir algo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y nosotros tenemos que dar lo que hemos recibido de gracia, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que compartirlo, ¿verdad?, con las personas. Si Él nos ha rescatado, si Él nos ha liberado de muchas cosas, tenemos que compartir ese mensaje con las personas. Entonces ellos compartirían lo que han recibido a otros. Vamos a la última pregunta. En 5 a 10 años, ¿qué quisieran ver en su comunidad? Donde yo he andado con mi mamá, lo anduve, es muy proletaria, las colonias. Entonces tuvimos que, todavía estoy, dando alfabetización, pero con amor, atendiendo a los niños, llevándoles algo de comer, enseñándoles manualidades y hablándoles del Evangelio, pero muy sutilmente y con en el primer paso decir: no vengo a que cambies, pero sí hemos vi ahí en Berea, ahorita que ya tiene 20 y tantos años de ser iglesia, de que la fundamos, pues tiene 150 hermanos y varias misiones. Entonces yo no pensé en ese tiempo, cuando yo trabajé muy duro en el campo, no pensé todo lo que iba a hacer Dios, porque no es uno ni mamá, fue Dios. Gracias. Un último grupo, vamos allá para atrás en 5 a 10 años. ¿Qué habrá hecho su comunidad en 5 a 10 años? ¿Qué habrá pasado? Bueno, esperamos ver en nuestra comunidad, a través del trabajo, en 5 o 10 años, que haya menos divorcio, menos violencia, menos hogares divididos, menos niños desamparados, menos falta de amor. Eso nos gustaría, eso esperamos ver a través del trabajo de Cristo. Y por supuesto, la multiplicación de la iglesia a través de nuestro testimonio. Porque dice la Biblia que este evangelio va a ser predicado por nuestros testimonios. Muy bien, tenemos varias ideas aquí de qué podemos hacer, de cuál es nuestra misión, de cómo vamos a presentar al evangelio y también de qué queremos ver en 5 a 10 años, porque obviamente tenemos que pensar así, ¿no? Porque Dios nos dio una misión. Y la misión es, la gran comisión es una, la otra, el gran mandamiento, ¿no? Amar a Dios y amar a mi prójimo, ¿no? ¿Sí?
Y ambos son muy importantes y hay mucho más de lo que podemos ver. Vamos a regresar al PowerPoint y voy a hacerles unas preguntas más de ambientación un poco. Porque creemos que la iglesia pues es una comunidad llamada a transformar al mundo. Eso es lo que yo creo. Para eso existimos, ¿no? Entonces, quiero preguntarles, a ver, parece que el PowerPoint está medio, no se pudo ajustar ¿cómo se llama? ¿Los colores o no? No, bien, ni modo. ¿Se puede ver? Pues, ¿cuál es el rol de la iglesia en la sociedad? Ahorita vamos a hacer una cosa. Ven números de 1 a 6, ¿no? Uno es almacén de almas, otro es embajada del reino, ¿no? ¿Dónde diría que debería ser la misión de la iglesia? ¿Dónde siente que es ahorita la situación de tu iglesia? ¿Ok? Y piénsalo, nada más ahorita ni tienes que levantar la mano, ¿verdad? Es algo más privado en ese momento, ¿no? ¿Tu iglesia es más un almacén de almas o es más una embajada del reino? En ese trayecto, y nada más en tu cabeza, guárdate el número, ¿no? Honestamente, siendo muy honesto, ¿dónde están? ¿En qué lugar se encuentran como iglesia? Si tienen algo para apuntar, apuntan su número, ¿ok? Bien, vamos al segundo. ¿Qué es la adoración y la alabanza? Y ahorita ya no se puede ver. Voy a mi PowerPoint aquí, porque aquí se lo puedo leer. ¿Qué es la adoración o la alabanza en tu iglesia? ¿Es un evento eclesial con una banda de música? ¿O es un estilo de vida? ¿Cómo es la alabanza y la adoración en tu iglesia? ¿Es un evento eclesial con una banda de música? ¿O es un estilo de vida? En esa trayectoria, ¿cuál número sería tu iglesia? Son preguntas nada más ahorita, ¿no? ¿Qué es la oración en tu iglesia? ¿Es un medio para recordarle a Dios de cumplir con las necesidades de los miembros de tu iglesia? ¿O es un medio para avanzar la voluntad de Dios y de su reino en la tierra, así como está en los cielos? Es un medio para recordarle a Dios, pues ya cumple con las necesidades de mis... Y escuchamos cuáles oraciones existen en mi iglesia, ¿no? Que es la mayoría de las oraciones que existen en mi iglesia. O es un medio de orar para que su reino se haga en la tierra como está en los cielos. ¿Tienen sus números? ¿Sí? Ahí más o menos guardados. Vámonos. ¿Cuál es el papel de los líderes de la iglesia? Ustedes todos son líderes, ¿no? ¿Cuál es el papel de los líderes de su iglesia? ¿Es proveer un refugio para sus integrantes para protegerlos del maligno del mundo? ¿No? ¿Es un refugio para darle protección y sacarlo de lo malo que es el mundo, para que ya no vayan con los del mundo? ¿O los líderes de su iglesia existen para equipar a sus miembros, para que sean agentes de cambio espiritualmente maduros y preparados para realizar buenas obras? Así lo dice Pablo. ¿Dónde estamos? En el liderazgo de nuestras iglesias. La penúltima pregunta. ¿Qué es la iglesia? ¿Es un edificio donde los miembros se juntan para eventos espirituales?
O es una comunidad reconciliada donde la gente encuentra amistad y un sentir de pertenencia. Es más un evento espiritual. Ay, hermana, y ni conozco su nombre. O es un lugar donde realmente puedo crear relaciones reconciliadas profundas y donde puedo pertenecer. ¿Cuál debería ser la conexión entre la iglesia y la sociedad? ¿Debería ser separada del mundo para no ensuciarse con todo lo malo que hay en el mundo? ¿O debería formar parte de su comunidad y así infectarla con la presencia de Jesús? ¿Qué opinan? ¿Y dónde está su iglesia? ¿Cuál es la meta final del evangelismo y de la misión? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué hacemos misión? Y nuevamente la pregunta ahí, ¿es salvar almas para el cielo y plantar iglesias? ¿Esa es la meta final de la misión, salvar almas y plantar iglesias? ¿O es discipular a las naciones y avanzar el reino de Dios? ¿Dónde estamos como iglesia? Tu iglesia ama a tu prójimo, es más una iglesia de cabras, una iglesia de ovejas, según Mateo 24. ¿Es iglesia de cabra o iglesia de oveja? Y finalmente, defiendes al oprimido. ¿Y dónde está tu iglesia? La iglesia no debería de involucrarse en asuntos de injusticia y conflictos políticos. O la iglesia debería ser una voz para los oprimidos y buscar su justicia. ¿Dónde está tu iglesia? ¿Dónde estamos? Son preguntas, ¿no?, de ambientación que estoy haciendo en ese momento, ¿no?, que pues son un chequeo de realidad, ¿no?, para mí mismo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi iglesia dentro de todo eso? Sé dónde debería estar. Eso no hay dudas, ¿verdad? ¿Dónde debería? Pero ¿dónde estoy realmente, no? Entonces, viendo esa realidad y esas preguntas, les quiero dar un panorama, porque para eso fui invitado en la mañana, para compartirle ejemplos de cómo podemos ser iglesia que transforma, de cómo podemos hacer impacto en nuestra comunidad. Que la visión y la misión de nuestra iglesia realmente al final no es salvar almas y plantar más iglesias. Sí es parte de, me explico, es un medio para alcanzar lo que Dios nos ha entregado a hacer. Pero lo que Dios nos ha entregado a hacer es cómo podemos avanzar su reino de Shalom aquí en la tierra como está en los cielos. El problema es que muchas veces no sabemos exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Y en base a eso, lo que quería iniciar hoy, después de esa ambientación, es pintar un panorama real en el cual nos encontramos hoy. Y en base a ese panorama real en el cual nos encontramos hoy, desarrollar respuestas y ejemplos concretos de cómo podemos atacar, cambiar, transformar la realidad en la cual vivimos. ¿Sale? ¿Bien? Bien. Yo vivo dentro de una historia y ustedes viven dentro de una historia que tiene proporciones mundiales. La historia en la cual yo vivo en el presente momento es
una historia que se está propagando y haciendo más grande día tras día. Es la realidad de los barrios urbanos marginales. Yo vivo en Chimalhuacán, que es un barrio urbano marginal. Algunos de ustedes no viven en un barrio urbano marginal, pero es una realidad que más y más nos va a impactar en todos lados de la sociedad. Imagínate que vives sobre la basura. Eso fue uno de mis vecinos donde yo vivía en el pasado. Que vives en una choza provisional, eso es la calle donde yo vivía, si se puede llamar calle, en una caja de cartón, junto a los rieles del tren, que trabajes en el colector de basura, con ojos fijos en un futuro de trabajo duro y sobrevivencia. Pues eso hoy es la realidad de 1 de cada 6 personas en este mundo. 1 de cada 6 personas en el mundo vive en tales condiciones. Vamos a seguir. Vamos a ver la dimensión de ese reto. Y disculpe, vamos a ir más rápido, un poco más rápido si se puede, con los diapositivos. Entonces, el crecimiento urbano, vemos que cada semana las áreas urbanas aumentan en 1.3 millones de personas. Eso significa que hay 67 millones de personas por año nuevos que viven en ciudades. 36 millones de ellos se quedarán en un barrio marginal. Eso significa que cada día hay 100,000 nuevos residentes de barrios marginales. Cada día. Vemos esas cifras de diferentes formas. Para el año 2025, como 2/3 de la población mundial vivirán en áreas urbanas. Significa que entonces la población urbana alcanzará 2/3 de la población mundial. Hace apenas 5 años cruzamos el 50%. Y en 12 años, 13 años van a ser 66% de la población urbana. Y en el año 2000, por ejemplo, había 388 ciudades con 1 millón o más de residentes. Pero para el 2015 habrá unos 554 ciudades de este tamaño. Y de aquellos, unos 426 se encontrarán en países en vías de desarrollo. África. Vamos a regresar. África tendrá que acomodar unos 200 millones de personas adicionales en nada más los próximos 15 años en sus ciudades. Y en Asia tiene que acomodar 590 millones de personas adicionales nada más en los próximos 15 años en sus ciudades. Y aquí viene el gran problema, que el 93% de esa población urbana adicional vivirán en las ciudades de los países menos desarrollados. Entonces el reto de tratar con ese crecimiento masivo de la población es más fuerte para los países menos preparados para tratarlo. Si eso sucedería en Alemania, sería un gran reto también. En Japón igual. Pero si sucede eso en Sri Lanka, o sucede eso en Burkina Faso, o sucede eso en Nigeria, pues el reto es masísimo más grande. Porque no hay la infraestructura, la planificación urbana para acomodar a tanta gente que entra a las ciudades. El crecimiento obviamente no sucederá aquí en Lomas de Chapultepec, ¿no? Realmente tampoco sucedería más en las zonas de clase media. Aquí una zona de Ecatepec. Sucedería aquí en los cinturones de pobreza, en los alrededores de la ciudad como Chimalhuacán. Sorprendentemente dicen que las tasas de crecimiento de la población de los barrios urbanos marginales son las más altas en el mundo. No hay otro lugar en el mundo donde haya tanto crecimiento poblacional que en los barrios marginales. El escenario urbano, por ejemplo, en la India, aptamente ha sido descrito como el síndrome 2, 3, 4, 5. Lo que dice en la última década
El crecimiento anual de la población fue del 2%, la India urbana creció en 3%, las megaciudades en 4%, pero los barrios marginales en 5%. Es un crecimiento muy impactante. Vemos, por ejemplo, unas figuras ahí. En Latinoamérica, como 1/3 de la población urbana vive en barrios marginales. En África, 7 de cada 10 residentes urbanos viven en un barrio marginal. Obviamente hay diferencias regionales. Si vas a Johannesburgo, va a ser menos, pero si te vas a Mogadishu, en Mozambique, es una ciudad completa de barrio marginal, con unos poquitos ricos que viven ahí. En 2003, la cantidad de habitantes en los barrios marginales se estimó en 1 billón, en 1.000 millones de personas. Las estimaciones arrojan que 2 billones de personas vivirán en los barrios marginales en 2030, que serán nada más en 18 años. Y eso significa que hoy 1 de cada 6, en 18 años, 1 de cada 4 personas de ese planeta vivirá en un barrio marginal. Hay unas estimaciones de las Naciones Unidas que dicen para el 2050, el 2050, 1 de cada 2 personas en este mundo vivirán en un barrio marginal. Por eso hay unos sociólogos que ya lo están llamando el planeta de barrios marginales. El Banco Mundial también, por ende, dice claramente la pobreza urbana será el problema más significante y políticamente explosivo de ese siglo. Entonces, la manera que respondemos a él literalmente determinará el futuro de nuestro mundo. Hay otros retos grandes que enfrentamos. La violencia, ¿no? Es otro reto grande. Enfrentamos también el reto de tecnologías verdes, ¿verdad? Y de un medio ambiente que se está haciendo cada día de peor a mal, de mal a peor. Pero, ¿cómo respondemos a la situación y al reto de los barrios marginales? Va a ser uno de los retos más grandes de ese siglo y de nuestra generación y de la que sigue. También los barrios urbanos son el campo misionero de más rápido crecimiento en el mundo. Obviamente, si hay tanto crecimiento poblacional, es obvio que también es un campo misionero de mucho crecimiento. El crecimiento de mucho impacto existe todavía en zonas rurales, sin duda, pero se está cambiando más y más hacia la ciudad y ahí a los barrios marginales. A pesar de todo eso, lamentablemente, la mayoría de organizaciones no gubernamentales y agencias misioneras todavía concentran muchos de sus esfuerzos en zonas rurales y ciudades de tamaño medio, pero no en las grandes ciudades y los barrios marginales. Y muchas veces no hay estrategias de cómo enfrentar eso. De hecho, a medida que crecen las ciudades, por lo tanto, el porcentaje de los cristianos urbanos está disminuyendo. Esas son cifras que vienen de un señor que se llama David Barrett, y él escribió la Enciclopedia Cristiana Mundial. Y él dice que en 1900 los cristianos representaban el 69% de la población urbana. Obviamente incluye todo, ¿verdad? De anglicano a episcopal, a católico, a evangélico, ¿no? Pero para el 2008 esa cifra se había reducido a 36% de la población mundial. Lo que significa que hay más ciudades no cristianas con una población no cristiana en ese mundo. Operación Mundo, que es una guía de oración, bien reconocido y bien hecho, ellos dicen que aunque el centro del cristianismo evangélico ha cambiado a los 2/3 del mundo y hubo mucho crecimiento en muchos países en el 2/3 del mundo, el alcance de la gran ola de misiones durante el siglo XX, de los años 40, 50, 60, 80, no ha penetrado la población urbana del mundo occidental. Entonces, lo podemos ver hasta en ciertas cifras, ¿verdad? En Chiapas, en México, como 20% de la población son evangélicos. En la Ciudad de México, ¿cuántos somos? Unos 5 a 8, según las estadísticas, ¿no? Dependiendo. La iglesia, lamentablemente, a menudo
no todas, pero muchas, son irrelevantes y concentradas en sí mismas en las ciudades crecientes del mundo 2/3. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer iglesia con una mentalidad rural en un contexto urbano. La mentalidad rural nos dice, mira, yo conozco a todos del pueblo, ¿verdad? Y ahí nada más voy a trabajar con la gente del pueblo. Si hay un problema, pues hacemos algo conjunto para atacar el problema del pueblo. Cuando voy a la ciudad y hay un problema, no trato con otras personas, trato con un sistema. Y el sistema muchas veces es impenetrable. Entonces el agua, el drenaje no está funcionando. ¿Qué hago? En el pueblo pues, nos organizamos, nos conocemos entre nosotros, generalmente, y se hace una solución. En el contexto urbano, ¿con quién voy? Y me dan la vuelta de la burocracia, ¿no? Y me mandan de aquí a allá, y al final de cuentas decimos, pues es demasiado, no podemos hacerlo, ¿qué mejor hacemos? Evangelizar y orar, es lo que nos queda, y eso es lo que sabemos hacer, ¿no? Y no que sea malo, pero eso es el contexto en el cual nos encontramos. Una violencia doméstica, pobreza, injusticia sistemática y el vacío espiritual que socava el potencial otorgado por Dios a centenares de millones de familias que viven en barrios marginales alrededor del mundo. Y surge la pregunta, ¿cómo respondemos? ¿Qué significa la enseñanza de Jesús para nosotros hoy en este contexto mundial? Esa es la historia en la cual yo vivo, en la cual ustedes viven. Hay otras temáticas muy importantes en el mundo, es una de ellas, no es la única, pero es un de los retos el cual nos está confrontando. ¿Y qué hacemos? Porque para mí, mi fe, y lo digo así públicamente, mi fe no vale y no tiene significativo por mí si no tiene respuesta a ese reto. Si mi fe nada más dice, pues mira, este reto del mundo es demasiado grande, no lo podemos enfrentar, mejor nada más ganamos almas y los preparamos para el cielo, porque otro mundo vendrá y ese mundo ya desaparecerá. Para mí es cobardía. Para mí, y lo digo fuerte, para mí, me pregunto, ¿dónde va mi fe entonces? Mi esperanza. De cosas sucederán que todavía no puedo ver, pero sí sucederán. Y que Dios tiene respuestas a los clamores que salen de la tierra al cielo. Y que Dios está buscando soluciones para ese reto grande que estamos enfrentando. ¿Cómo respondemos entonces? ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Para qué estamos aquí como iglesia? Eso le pinta el panorama un poco, ¿verdad? De la realidad que vivimos. Y cómo seguimos en esa realidad. Quiero dar en ese momento una pequeña, ¿cómo se dice?, definición dentro de un contexto de lo que llamamos la misión integral. ¿Para qué hablamos de lo mismo cuando hablamos de misión integral? ¿No? Entonces vamos a ir al documento Word, si lo puedes abrir, y a ver si se logra leer, porque quiero poner ahí una definición que viene de la red Miqueas, que es una red mundial de organizaciones e iglesias comprometidos con la misma misión integral. Y a ver si, excelente, ya lo pueden leer. Entonces, la misión integral dice, o la transformación holística, es la proclamación y demostración del evangelio. No es simplemente que la evangelización y la participación social tengan que llevarse a cabo juntos. Antes bien, en lo que a misión integral se refiere, nuestra proclamación tiene consecuencias sociales a medida que llamamos a personas a arrepentirse y a amar en todas las áreas de sus vidas.
Y nuestra participación social tiene consecuencias para la evangelización cuando damos testimonio de la gracia transformadora de Jesucristo. Si hacemos caso omiso del mundo, traicionamos la palabra de Dios, la cual nos demanda que sirvamos al mundo. Y si hacemos caso omiso a la palabra de Dios, no tenemos nada que ofrecerle al mundo. De esa forma lo dice la red Miqueas. Y quiero nada más ir un poco abajo. Quería hacer copias de eso en la mañana y mi copiadora finalmente no funcionó para distribuirlo aquí. Entonces ahorita lamentablemente lo tenemos que ver un poquito más aquí encima, ¿no? Pero quiero dar ese discurso porque creo que es fundamental para empezar a tener respuestas basadas en la misma Biblia que nos llevan a la práctica. Que yo creo fundamentalmente, sin teoría, no hay buena práctica. Tenemos que tener una buena teoría para poder tener una buena práctica, ¿no? Y muchas veces queremos meternos al activismo y a la práctica, pero al final de cuentas nos metemos en 100 cosas y no hacemos nada bien, porque no tenemos claro hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poco. La misión integral tiene que ver con la integridad de la iglesia. Pues, y eso implica que no tenemos que preguntar cómo debemos predicar el evangelio. Pero, ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué realmente es buena nueva para la gente? Que la gente realmente diga, no, eso es buena nueva para mí. Eso sí me inspira y me da esperanza y es vivificante. Entonces, la misión integral nace de un evangelismo integral, una comprensión del evangelio que no solamente trate de juntar lo evangelístico con lo social, buscando un equilibrio artificial, porque muchas veces hacemos, entonces vamos a hacer evangelismo, ¿no? Y luego también vamos a hacer un comedor para los niños. Pero muchas veces las dos cosas no van tan juntos, ¿no? Y esa es la obra social y esa es la obra espiritual. Realmente no es así si leemos la Biblia. No es que esa es obra social y esa es obra espiritual. Ambos son obras de la misión de Dios. Ambos son lo que Dios nos ha entregado a hacer. Como tú bien dijiste, amar, proclamar el evangelio de las buenas nuevas al pobre, ¿no? Liberar al preso, al cautivo. Dar vista al ciego, etc. Es práctico, es concreto. Y creo que eso es muy importante de tener, porque muchas veces lo que hemos visto cuando hablamos de la misión integral es precisamente esa parte de que, pues ahorita voy a hacer un evangelismo y vamos a ir a dar, ¿cómo se dice? Folletos, ¿verdad?, a las prostitutas ¿cómo se dice? En la Merced o donde sea, ¿verdad? Y también le damos una comida y eso es misión integral. No es malo, me explico, por favor no lo tomen malo, ¿verdad? No es malo hacer eso, ¿verdad? Pero eso en sí no es tanto misión integral. Es parte de... Y es bien que puedo darle algo de comer a la prostituta, ¿verdad? Y también puedo ayudarle a platicarle de la palabra de Dios. No es nada malo con eso, ¿verdad? Pero a lo que vamos con la misión integral tiene que ir más allá de un asistencialismo, ¿verdad? Porque precisamente así lo hacen los políticos también durante las campañas, ¿no? En Chimalhuacán hay 24 millones de pesos este año destinado a desarrollo comunitario, que está utilizado para despensas. 24 millones de pesos es mucho dinero para puras despensas, que realmente deberían ser invertidos en otro lugar, porque eso no es desarrollo comunitario. ¿Y cuándo se van a entregar las despensas? Ustedes ya saben cuándo, ¿no? Eso es asistencialismo, eso no es misión integral. Que la misión integral busca una transformación duradera de una persona, a largo plazo. Entonces, sí, ¿cómo puedo dar el folleto a la prostituta y también algo de comer? Pero ¿qué más puedo hacer para sacarle del ambiente en cual vive? ¿No?
Y no nada más para sacarle en una casa de refugio, ¿no? Y darle como unas obras que puede hacer para tener otras capacidades, para tener otra vida. Eso también es bueno. Pero va más allá todavía. ¿Y cómo atacamos la trata de blancas? Y la trata de personas que conducen a la situación de opresión y prostitución que existen en muchos lugares. ¿Cómo atacamos la corrupción que hay detrás de todo eso? Y parece abrumante, ¿no? Pero esas son las preguntas que nos tenemos que hacer si queremos realmente hacer un impacto desde la misión integral. Vamos a bajar más. Y vamos a bajar un poquito más todavía. Cuando vamos a la meta de la misión integral, y por eso está más definición ahorita, la meta de la misión integral está basada en cambios visibles que afectan positivamente las circunstancias de los individuos y de sus comunidades e incluso los sistemas que lleven a la opresión de la gente. Así que la meta de una misión integral incluye hacer lo siguiente en el poder del Espíritu Santo: proclamar a Dios y su visión para la tierra y glorificarlo mediante palabras y con hechos. Es sumamente importante. No nos queremos volver nada más en gente que nada más hace buenas obras. Tenemos que proclamar la esperanza y la visión que tenemos, absolutamente. Pero luego también restaurar a las personas a la total expresión de su humanidad, como seres creados a la imagen de Dios, ¿no? Dios, estoy seguro, está muy en contra de la pobreza que mucha gente vive. Y está triste por la pobreza que la gente vive, porque al final daña la imagen de Dios en ellos. Y no les permite ser gente amplia, restaurada. Y eso va tanto espiritualmente, materialmente, físicamente, socialmente, mentalmente, emocionalmente, ¿no? Son muchas áreas que componen un ser humano. Yo nunca he visto un alma ahí andando por sí solo, ¿no? Cuando decimos que íbamos a ganar almas, no, yo no veo un alma, yo veo una persona, ¿verdad? Con emociones, ¿verdad? En un contexto social, ¿verdad? Que vive dificultades económicas, ¿no? Y que a lo mejor tiene enfermedad emocional por muchos de los traumas que ha pasado. Eso es lo que yo veo cuando yo veo una persona, ¿no? No veo un alma, ¿me explico? A lo que voy. Y no es para molestarles, disculpe. No es tanto para hacerles sentir mal. Yo mismo me confronto con esa realidad, ¿no? Pero queremos también promover relaciones justas, reconciliadas y de confianza entre las personas para desarrollar comunidades sanas. Es un elemento muy crucial de la iglesia, porque una de las cosas que veo, particularmente en las comunidades donde yo ministro, el capital social, la cohesión social, la confianza entre la gente es muy, muy baja. La gente no se confía. Hay una cultura de chisme muy grande. Hay una cultura de la traición muy grande. Y alguien avanza y todo el resto ya está envidioso de la persona. ¿Cómo podemos crear comunidades donde existe confianza real entre la gente? Donde la gente sí se siente seguro de pertenecer. Y no dice, yo no puedo decir nada porque ya le digo y ya el chisme sale y todos saben de mi secreto. ¿No? Y las iglesias también muchas veces se prestan a eso. Y allí no damos seguridad a la gente. Y sembramos más inseguridad. También formar como dice, formar comunidades que tienen una visión compartida, un sentido de comunidad que les empodera para, uno, primero, mejorar su propia salud y bienestar, pero también que les equipa a ser bendición para otros. Que ellos se transformen en eso.
Y luego crear nuevas instituciones y restaurar los sistemas y las estructuras a un estado en que ellos puedan apoyar en la mejora y celebración de la vida en todos sus sentidos. Eso es una visión más amplia de lo que es la misión integral, a lo que Dios nos está llamando a hacer, a lo que Dios está llamando a nosotros como iglesia a hacer. Y ahorita les quiero contar unas historias de que eso sí puede suceder, que no nada más es utópico, que no es algo, ay, qué bonito suena, ¿no? Pero nunca jamás va a suceder, ¿no? Dios nos invita a tener fe, tener esperanza, de ver la nube de testigos que han venido delante de nosotros, que han corrido su carrera y que han creído en algo que todavía no han visto, pero sabían que iba a suceder. Que han creído cuando Cristo dijo, oren que el reino de Dios venga a la tierra como está en los cielos. Que no más era utópico. Que cuando Cristo dijo, el reino ya está entre ustedes. Todavía no completo. Pero que vieron señales de ese reino. Y nada más pensaban que iba a suceder todo en otro planeta, en otro mundo, ¿verdad? En otra etapa, pero ya hoy. Y eso es la buena nueva que tenemos, que ya hoy cosas pueden cambiar. Entonces, vamos a regresar al PowerPoint. Y ahí les quiero contar 2, 3 historias. Y después vamos a ir a algo más práctico y les enseño también lo que nosotros estamos tratando de hacer en Chimalhuacán. Pero 2, 3 historias de diferentes partes del mundo que a mí me inspiran. Hace 5 años, un amigo asociado mío conoció a otra persona en la India, en Delhi, y esa persona ya estaba viviendo, era una persona de Australia y estaba viviendo desde hace muchos años, 10 años en Delhi, entre los pobres. Y había hecho muchos contactos con pastores de esa zona. Y mayormente eran iglesias muy chiquitas, iglesias orgánicas en casa. Y pertenecían a un movimiento de iglesias que les gustó muchas veces la plantación de iglesias, ¿verdad? Y que se reproducían esas iglesias. Eran del sur de la India y habían llegado al norte de la India para pues proclamar el evangelio entre los hindúes y los musulmanes. Y en ese proceso se empezó a hacer un proyecto que ha tenido un impacto muy, muy lindo, muy lindo. Empezaron hace 5 años y hace 4 años formalmente inició un proceso de capacitación de iglesias y plantadores de iglesias para pensar más integralmente acerca de su comunidad. Y el proceso de capacitación duró 2 años. No era una capacitación tipo seminario, era una capacitación muy como si en el campo. Venían a reflexión, ahorita salen a hacer acción, ¿no? Luego regresan, reflexión de lo que pasó, ahorita salen a hacer acción. Y había pastores que no querían hacerlo y al final pues no podían continuar con el proceso, ¿verdad? Y fue muy claro, lo que no hicieron sus tareas, ¿verdad? Pues regresa. Hasta que terminas tus tareas puedes continuar, ¿no? Y fue un proceso que inició con 12 pastores, plantadores de iglesias, hace 4 años. Hoy en día, esos 12 pastores que iniciaron con 12 iglesias, se multiplicó a 150 iglesias. Y de las 150 iglesias surgieron 47 organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, comunitarios. Unos formalmente incorporados, otros informal como comités ciudadanos. Y empezaron a atacar necesidades en su comunidad. Y entre la población musulmán e hindú, el evangelismo directo muchas veces no ha funcionado. Pero a través de no hacer cosas para la comunidad, pero cosas con la comunidad, iniciaron a decir, pues tenemos que arreglar el drenaje, ¿qué vamos a hacer?
Y empezaron a organizarse y como consecuencia pudieron con el tiempo arreglar el drenaje. En otra zona, un fuego había destruido 100 casas en un barrio marginal. Y entonces se organizaron y finalmente obtuvieron apoyo del gobierno para poder reconstruir estas 100 casas. Otra cosa que sucedió, que había en 2 o 3 barrios una problemática muy grande de enfermedades prevenibles, de la diarrea. Y empezaron a hacer un proceso de salud comunitaria y como consecuencia se podían reducir las tasas de enfermedades entre los niños. Todos iba de la mano. La evangelización en palabras y hechos. La proclamación de las buenas nuevas en palabras y hechos. A mí me sorprende que de 12 pastores al final hay 150 iglesias y 47 organizaciones de la sociedad civil que están haciendo impacto. Y eso en 4 años. A mí me sorprende, ¿no? Pero bien, es una historia que me anima y que me muestra, podemos hacer impacto. Y las mismas iglesias ahorita, por los oficiales de esa zona, están reconocidos como líderes de integridad y moral. Y se les busca para hacer un impacto más grande. Otra historia que les quiero contar. Una historia de Ambato, Ecuador. Y es una historia de una iglesia que tuve el honor de conocer. Una iglesia de indígenas quichua que había bajado de las montañas, mucha de la población migrado a Ambato. Pero era la gente más pobre de Ambato. Eran los cargadores en los mercados. Había sido todavía hasta la fecha considerada gente de segunda clase. Un racismo fuerte contra ellos. Y esa comunidad vivía en una situación muy difícil. En sus barrios marginales donde ellos vivían, había un total de como 50,000, 60,000 personas de su descendencia, de su etnia. Y finalmente una pequeña iglesia de Dios que estaba allá, chiquita, 30, 40 personas, empezó a soñar y empezó a decir, ¿qué diferencia podemos hacer nosotros aquí? Y tuvieron una visión a largo plazo, porque nadie de ellos realmente pudo escribir ni leer. Entonces decidieron en un muchacho que estaba entre ellos y decían, ¿cómo podemos invertir en ese muchacho para que él estudie y que él avance y él nos ayude a avanzar como comunidad? Invirtieron en él, él terminó finalmente su preparatoria y ese proceso duró 4 o 5 años. Entonces sí, era